era el país de la miel. Ya su historiador Dobrizófer decía que en el Chaco el mejor fruto de sus árboles era el jugo de los panales. No había tronco que no contuviera alguno. Hasta en las ramas y debajo de la tierra crecían los enjambres. Más, la asociación con la cita de la Ilíada, jamás de miel se servía de ofrenda a los muertos, mientras en otras partes se usaron aquellas para conservar los despojos de estos. Se dio recién cuando volví a ver al hombre con los cacharros de miel. La cita comenzó al llegar a la memoria aquella tarde en Villa Ángeles, recorriendo la feria artesanal donde se mezclaba una multitud de rostros blancos y cobrizos, cabezas rubias y morenas, artísticas, piezas talladas en madera, en plata y asta, reproduciendo figuras de animales, máscaras o imágenes sagradas y profanas, producto de una verdadera transculturalización e hibridez religiosa. Expresivos cristos crucificados, bellos íconos de inspiración rusa, vírgenes de Itatí, hasta un San la muerte en posición encogida, esgrimiendo su guadaña, o bien observando los objetos y motivos de una variada cestería. Los promisorios tejidos de estilo rumano o la tentadora muestra de comida alemana. Y seguía mirando hasta que de pronto me encontré frente a ellas y me detuve atónito. Eran 5 hileras de botellas de miel de abeja, oscuras, líquidas o tiesas. Como siempre, ejercían sobre mí un raro magnetismo. Las necesitaba, sí, para aligerar mi continuo catarro. Pero estas, debe una, dijo alguien, y el hombre le entregó una botella. Quiero 2, musitó una voz profunda, y el mocoví volvió a estirar su broncínea mano hacia las botellas de líquida miel. No, debe la negra y espesa, recalcó la voz, en modo casi imperativo. El tono hizo que volviera la cabeza y buscara a su emisor, una mujer enjuta, morena, misteriosa. La correntina, dijo alguien. La pallecera, musitó otro. Al reconocerla, el vendedor no dudó en entregarle las 2 botellas de miel espesa y oscura, y ella se fue. También yo llevé las mías, densas y oscuras, y esa misma noche comencé a probarla con tanta felicidad y alegría, tan rica era, que quizá por ello tuve hasta pesadillas. Tumbas, cementerios, féretros abiertos, máscaras llameantes, huesos que se movían, y un muerte que bajaba su guardia. La tarde siguiente fui a conocer una población abandonada, mientras contemplaba el trazado original del pueblo Díaz. Me detuve a observar el camposanto, rodeado de negros y secos sahúes, cual imagen, samúes, ahí está, cual imágenes de recogidos monjes penitentes. Y en ese lugar volví a ver al vendedor de las mieles. Era un mocoví hurgando en el tronco de los samúes. ¿Está bien? Samúes. Y depositando en un cacharro el fruto de los panales. Los rayos del atardecer irisaban la transparencia de esa miel. Al concluir con las colmenas que anidaban en los árboles, miró al suelo, se inclinó y siguió la cosecha. Y era esta la miel más densa y oscura, mi sabrosa miel. Cuando las sombras ya ennegrecían los contornos, se erguió, levantó los brazos, se inclinó en un saludo ritual, asió sus cacharros y se fue. Me acerqué entonces al lugar donde el hombre cosechaba la sabrosa miel y quedé estremecido, espantado, escuchando el interminable silbado de las abejas en los panales que asomaban entre los huesos de las abiertas tumbas. Florencio Godoy Cruz. Un buen remate, muy bueno. Quizá obviamente las cuestiones que hoy nos generan terror no son las cuestiones que antes nos generaban esa sensación primigenia de temor, digamos. Yo creo que por ahí la exposición a cierto contenido hace que se levante bastante el umbral de tener miedo.
antes no era, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan los años en que un diario en línea mostraba las ejecuciones reales de un régimen oriental? Sí. Y era sin censura para todo el público, después empezaron a poner alguna. Yo creo que por ahí es más difícil generar terror hoy, no solo escribirlo, sino también percibir el impacto por toda esta exposición a la violencia directa que tenemos. Entonces como que se corrió un poquito más la línea. Las películas, sin ir más lejos, que Adriano es especialista en lo que es cine, yo lo que noto por ahí es que antes los monstruos, por ejemplo, eran sugeridos, los fenómenos eran sugeridos, era más la atmósfera lo que terminaba generando el impacto. Hoy en día con el CGI, la computadora y todo lo demás, y no está mal, son formas, digamos. Tiburón es un ejemplo. Un gran ejercicio de la sugerencia Sí. y de la elipsis. Yo creo que es lo mismo que acontece en la parte descriptiva cuando uno hace lo que es creativo, no de cuento, novela, con el mostrar, no decir. Creo que se dice mucho con el tema de las películas de terror ahora. No sé si a usted le pasa, que le gusta el género del terror por ahí. A mí me acontece que tengo 3 plataformas como para ver virtual y no encuentro nada que me dé miedo. Y esa es la idea del terror, digamos, que genera el impacto. Y yo digo, che, ¿por qué? Porque soy grande, no, porque quizás no genera eso. Por ejemplo, una de las películas que hasta el día de hoy me da miedo es El Exorcista, y salieron varias El Exorcista, pero no conoce una. Y así hay unas cuantas. ¿Sí? Creo que está muy bien logrado, obviamente es observarlo este cuento en su época, en su momento. Tiene una estructura clásica del terror que viene juntando tensión, tensión, para esta época, tensión, 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 y después al final da el giro en el último párrafo. Termina de empezar, que es lo terrorífico de la construcción. Incluso las palabras, que fue la primera vez que vi esa palabra, las palabras que utiliza son de otra época también, que no están ni bien ni mal, hay que saber leerlo y entenderlo en su época. No sé vos, Adriano, qué opinás de Godemos. Bueno, ese punto que lo sugerí para comenzar, de hecho, más allá de la relación de tener la suerte de haberlo conocido en Florencio, haber compartido con él y él haberme comentado ese cuento, yo cuando lo leí, estamos hablando al principio de 2000, quedé muy impactado, nunca lo olvidé, o sea, como que lo leí, pasó ese espacio del inconsciente que uno trabaja como escritor, y recién hace 5 o 7 años extrañamente volvió porque empecé a obsesionarme con las abejas y dije, ¿cómo puede uno contar, digamos, una historia de terror entre la abeja, la miel? De hecho tengo un cuento que no es específico, quizás ciencia ficción terror está denominada, pero que toma el elemento de las abejas y la miel, sobre todo el producto de la miel, pero que se deriva del trabajo que hizo Luis al pensar esta cuestión, ¿no? Abejas que cosechan y producen algo rico, no del producto natural que sería la flor o el polen, sino de un producto extraño que sería el cadáver, los cadáveres. La miel que cosecha, que es como muy inquebrable, que es la famosa miel oscura, que es la que está separada de la miel normal, la que vende, son mieles que se cosechan en un cementerio de las tumbas abiertas. Y que él me contó que eso sucedía. Él había visto una vez, tenía la suerte de visitar un cementerio, no recuerdo qué zona, donde había visto las abejas haciendo panales en las tumbas abiertas. Bueno, esas dos cosas se me quedaron, se ve que trabajaron años, y a veces una obra lleva años en ese sentido. Y para mí siempre, aparte de haber tenido esta conversación con él, para mí siempre me pareció fantástico el cruce y el desliz que se genera, ¿no? De decir, ¿qué pasa si una abeja en vez de cultivar polen, cultiva jugos de cadáver? No es decir jugo de cadáver, o lo que sea, ¿no? ¿Y qué producto produce? Sigue siendo miel. Una miel ligeramente distinta
más oscura, más espesa, ese cuento. Pero mira Y al a fin, su vez, pero mira al fin, rica. mira al fin, porque es riquísima, el personaje habla de eso, comenta que cuando empezó a probar un poco ¿no? Como que era una cosa posible para, digamos, generar un vicio. Y el resultado de eso, digamos, que fue tener pesadillas, soñar con tumbas, cadáveres, ¿no? Toda esa sugerencia de la idea, ¿no? Está esa cuestión, está el resultado y después el giro que se da al final, que como bien dijiste, es clásico, pero que si uno lo analiza, en el 99% de los textos de terror sigue funcionando con esa misma operación, es el increscendo. ¿Sí? El giro está quizás no en el hecho, la persona probó y tuvo, uno pensaría, quizás nosotros, por ejemplo, como lectores actuales, que de hecho a mí es algo que me interesa mucho, es, mira, y si entramos en el detalle del sueño, y si resulta que de ese sueño, por ejemplo, escuchamos la voz del muerto, ahí tenemos otro relato. Pero surge, fíjense cómo va la derivación, ¿no? Y la conexión, la transmisión por tradición del sentido del terror también. Y como bien dijiste, un libro, un texto como El cacharro de miel, obviamente que ver con el contexto de la época. Quizá a nosotros nos parecería que hicimos siempre, pero uno cuando lee algo, como escritor, nunca sabe a dónde puede parar eso, que es como yo les digo, o sea, 15 años después empieza a florecer la historia. Tengo esa, tengo otra araña, y ahora estoy trabajando otra más, avispas. Todo eso partiendo de esta imagen, de este momento de los cacharros de miel. Entonces, ahí lo que se puede ver es, y lo que decía, ¿no? Lo de la miel. Bueno, uno se tendría ahí. Florencio, con mucho ingenio, nos deja, nos sugiere, Florencio nos sugiere ese aspecto de lo terrorífico, pero después desvía la atención, no se queda ahí. Sino que le encuentra el terror en otra cuestión, que es la revelación del origen de la miel. Porque uno dice, tiene indicios, ¿no? Que la miel es más oscura, que es más espesa, que la vende un mocoví, que tiene solamente unos pocos de ese tipo de miel y que se lo vende una payasera. Fíjense el detalle de que se lo vende una payasera. ¿Qué hace la payasera? La payasera usa eso con sentido ritual. La persona que comió, que es el personaje, digamos, que comió sin saber, solamente tuvo sueños, pero ahí tiene otra cuestión. Imagínense lo que haría, por ejemplo, una payasera, una bruja, diríamos nosotros, una pitonisa. Con eso y el saber que tiene de lo otro, ¿no? Fíjense cómo se va construyendo el espanto con rasgos apenitamente esbozados, muy apenas esbozados de manera mínima. Y eso es el ingenio del terror. Como bien dijiste, no se trata de CGI, mostrar el pulpo y la cantidad de tentáculos, sino como en Alien, mostrar más sombra y que de la sombra asoma apenas un contorno en la cabeza y se escucha un ruido. Y después vemos el espanto del personaje. Y ese espanto del personaje se lo contagia a nosotros. En el cuento de Godoy Cruz, el espanto se lo contagia cuando él descubre que el origen de la miel proviene de cadáveres. Él se siente espantado y nosotros decimos, nosotros también nos matamos en ese momento. ¿Sí? Ese es el trabajo del terror. Y esos son los elementos del terror. Y eso es lo que la idea de hoy sería, digamos, trabajar, ver cómo funciona eso, cómo es la máquina del terror, porque si uno piensa el cuento, la novela es diferente. Y en ese sentido, digamos, como gran maestro, podríamos pensar en Stephen King. Stephen King es un gran maestro, ¿por qué? Porque no toda la obra de terror, sino que él sabe marcar registros, tonos, va de lo cómico a lo horrorífico y después va a lo popular, miles de tonos. En la novela les requiere eso, pero en el cuento hay que construir la historia como si fuera un reloj, un mecanismo con piezas que tienen que encontrar perfectas. Y el cuento
uno sabe que tiene que poner esta pieza, porque una va a mover una manecilla, la otra va a mover la otra manecilla, la otra va a mover el segundero. Bueno, en el tipo de terror es exactamente lo mismo. ¿Qué viene a hacer uno como escritor? El gran desafío, como vos pensabas, por ejemplo, hablabas del Hellboy, que tenés 5, 7, 5, bueno, el mundo terror es lo mismo, vos tenés estos elementos y con esos elementos vos tenés que ser lo suficientemente ingenioso como para pensar una historia nueva que sorprenda a un lector. Lo mismo en el cine, porque el cine va a ser lo mismo también. Una historia nueva que sorprenda al terror. Al principio de los 70 aparece el slasher, ¿no? Al principio de los 70, que generalmente se dice que la masacre de Texas es como el origen de las películas previas, pero bueno, no es la masacre de Texas, ¿no? Todo el mundo que se encuentra con una persona que es famoso, el famoso personaje de la estación de servicio, que después de ahí aparece en casi todas las películas, que dice no vayas ahí, y él dice nada, no importa, que solo van, termina todo masacrado por una figura que usa una máscara hecha de piel de sus víctimas, ¿no? Leatherface, cara de cuero, ¿sí? Esto surge a principios de los 70. Hacia fines de los 70 tenemos Alien. Alien es el espacio, y uno dice, ciencia ficción. ¿Pero de qué trata? No hay un loco con una motosierra, pero hay un ser alienígena que, igual que Leatherface, persigue a un grupo de gente para colmo, que no es el bueno. En Leatherface lo perseguían los límites de la casa. En este caso, la casa se transforma en una nave espacial y adentro de la nave espacial tenés 7 personas. Y lo va matando a un mundo. Ves que, de vuelta, si vos empezás a analizar, encontrás el asesino serial, que en este caso en Alien se transforma en un ser alienígena. Las víctimas, jóvenes en la masacre de Texas, en Alien son 7 camioneros espaciales que no tienen nada, no tienen la menor idea, salvo Ash, que sería el oficial médico, ¿no? El único que podía tener cierto conocimiento científico, pero el resto eran personas que tampoco sabían qué es lo que le pasaba y terminaban muriendo como si hubieran hecho por qué. Bueno, esa es la cuestión, son los grandes víctimas. Entonces, si uno se pone a analizar, encuentra los mismos elementos. Acá está la manecilla que mueve la hora, acá está la manecilla que mueve la hora. Leatherface, acá tenían las piezas que mueven los minutos. Acá también hay las piezas que mueven los minutos. La víctima de Leatherface, la víctima de la. Y si vos ves, la casa sería como la caja del reloj. La casa en la masacre de Texas, la nave en Alien. De vuelta uno se pone el mismo esquema, pero está la innovación, y esa es la genialidad de los autores del terror. Quizá la innovación en el terror no se trata de tratar de inventar la pólvora, sino estudiar los elementos que tiene enfrente con los que uno tiene que manejarse y ver qué le puede poner con esos elementos. ¿Qué es el terror personal? ¿Qué es los terrores que a uno le obsesionan? ¿Qué es los terrores que a uno le gustan? Puede poner ahí, en esa máquina. Porque la máquina es siempre la misma, el reloj es siempre el mismo. Y ahí está la cuestión, ahí está el gran desafío del cuento de terror. Parecería una pavada, pero en realidad no es así. Yo creo que a veces es mucho más complejo escribir un cuento de terror que escribir cuentos realistas o cualquier otro tipo de cuento. Y lo que pasa es que tiene los mecanismos, ¿viste? Como vos bien decís, que es una cuestión de mecanismo y de funcionamiento. O sea, que me hace pensar a mí, eso es porque el ejemplo culinario, digamos. Decir platos de comida, puedes tener los mismos elementos, pero la combinación de los sabores distintos. Y cada género va a variar. Una cosa es un postre de algo rápido que no es voluminoso y es directo, y tiene alto contenido de glucosa. Por ejemplo, hay obviamente que postre salado. Después tenemos los platos de entrada, después tenemos los platos principales, y me da como la idea en la imaginación de ese tipo de construcción culinaria, que tú puedes decir, bueno, tengo los mismos elementos acá, o alimentos para preparar un plato, tengo los mismos acá, y sazones, etc. Y si los preparo mal, es
no se puede comer, son los mismos alimentos. Algunos cocinan más, cocinan menos, mezclan más, mezclan menos. Entonces, me parece que eso hace también a ciertos mecanismos generales, como decir que es la cuestión de la verosimilitud ficcional, por ejemplo, en el terror tiene que estar muy trabajado. Si bien hay terror, vos podés hacer terror no necesariamente insertando una figura monstruosa o un elemento sobre, para o alternatural, digamos. El tema de la verosimilitud ficcional, sin embargo, es parte de este mecanismo del reloj. Si en la película Alien, por ejemplo, creo que las presas, me veo la película, pero las presas de este monstruo que había considerado el depredador perfecto, eran presas entrenadas, eran militares espaciales, digamos. Y en la escena final aparece una nena, agarra una pelota y le tira al monstruo y le rompe acá, que era el punto débil, un Deus ex machina, digamos, y muere, se terminó el terror. Porque rompe con la verosimilitud, se rompe esa construcción, digamos. Y eso a veces pasa, yo lo noté en los últimos años, digamos, pero esto como televidente, si se quiere, de que hay un proceso no tan trabajado en los mecanismos de verosimilitud ficcional. Aparece cada vez más este registro de decir, bueno, en esta es la parte donde tiene que morir el monstruo, lo mata, ¿sí? Y se terminó la historia. Y el monstruo me refiero al elemento monstruo en sí, como al elemento abstracto que es lo que condensa la vida, como todos los elementos. Hay algo extraño, no malo. Por ejemplo, ¿cuál es la idea? Vamos a ver en cada uno de nosotros que el impacto de esto de los cacharros de miel, en lo personal, cada uno vamos a arriesgar una idea, ¿no? Para mí lo impactante es qué ricos son los cadáveres. Esa es la idea que me quedó de decir, es bien, eso es rico. Y ya está. Me parece que eso te genera más que el muerto, el cementerio, están todos muertos, es lo más seguro que hay, pues no se va a mover nadie, digamos, creo. Pero el hecho de decir, no voy a un mercado y estoy comprando subproducto de un cadáver y eso es rico, pues mierda. Eso a mí me genera más el impacto de decir, porque suena que viene escribiendo todas las mieles y todo, porque te va dando la idea. ¿Sí? Dame uno, a mí dame tres, a mí dame, yo quiero comprar también, decir después, ¡pam! Creo que por ahí viene la vuelta más que el hecho de haber sido lástima que ya no tengo que estas son las preguntas que yo le había al autor. Lo culinario tuvo que ver con el elemento del terror, que fuiste trabajando la miel agrede, pero uno piensa que sí, ¿viste? Que por ahí el tipo le dice, por la autora, y autores de otro autor, la verdad que no pensé eso, pero sí quise hacer esto. Pero sí todos los que escriben terror, que por lo menos con los que yo he conversado, autores, sí te dicen que buscan el efecto, buscan eso, y tratan de mantener esto, como decir, la máquina funcionando. ¿Viste? No sé qué piensa usted, ¿qué le asustó, le generó mínimamente un efecto desde el punto que vimos hoy? Tanatopraxia. Mira, Tanatopraxia. ¿se puede hacer bien? No creo. Bueno, tenía que preguntar, estaba obligado. La verdad que tiene mucho olor, tiene mucha descomposición rápida. Pero nunca escuché algo así de las abejas comiendo. Bueno, ahí quizás está lo ficcionado, ¿viste? Me sorprendió bastante. Mira, y en este trabajo, bueno, mira, ¿qué sos médico o qué haces? Yo soy instrumentadora quirúrgica. ¿O que vos preparás los cuerpos? Soy un poco de todo, en Bien. realidad. Mi profesión base fue el buceo. Yo era buzo profesional. Yo reparaba barcos, buscaba gente, buscaba cosas perdidas, trabajaba en la oscuridad. Mi mayor miedo. ¿Qué eso te iba a preguntar? ¿Cómo dijiste tu nombre? Nancy. Nancy, ¿qué te da miedo, Nancy? Entonces, Todo, me da miedo a veces, o sea, depende de cómo se levante uno por ahí. Hay días donde tengo más miedo a algunas cosas que a otras, pero el miedo siempre es algo humano y natural. Si todo funciona bien ahí, el miedo está activado, digamos. Claro, pero depende de cómo se sienta uno también, cómo se levanta uno. Yo puedo decir hoy capaz, bueno, me voy a ir a cruzar el puente caminando y no me da miedo a las alturas, pero quizás ese día me levanté medio flojita de papeles y me dio miedo. Me ha pasado. Me he ido de vacaciones y
yo no le tenía miedo a la altura, de hecho trabajé en altura también, en el tema de buceo, arreglando diques, Claro, sí. y teníamos una caída libre de 30 metros, por ejemplo, en la oscuridad, pero en aire, no en agua. En seco, digamos. En seco, teníamos que bajar y abajo estaba la turbina, estaba todo lo que teníamos que reparar nosotros. Bueno, yo no tenía miedo, pero me fui de vacaciones, hice tirolesa, una tirolesa en Mendoza, y me dio miedo. ¿Sabes lo que ¿No es pasa? pánico? No, a veces puede ser hipotetizo, ¿viste? Está lo que nosotros denominamos mecanismos de disociación instrumental. Vos te disocias instrumentalmente de aquello que te puede generar ciertos afectos disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Sos un médico, tenés que operar, tenés que abrir a un niño de 6, 7 años, tenés un hijo que también más o menos va a la edad, disociarse instrumentalmente. ¿Qué operas? Hablando de fútbol, que se lucha en el partido de distancia. No. Ese mecanismo de disociación instrumental es poroso, no es perfecto. En algunas patologías mentales no funcionan, no pueden disociar, por eso piensan que todo, por ejemplo, una agresión, etc. Yo calculo que la construcción del terror, algo de eso algo de eso lo trabaja, porque si vos decís, por ejemplo, ¿qué asusta un personaje que realiza tanatología? Lo tenés que trabajar, tenés que desarrollarlo como para encontrar una beta por donde vos puedas encontrar el golpe de efecto. Claro. Fíjate lo que son, qué más complejo que el ser humano, el personaje que es artificial, pero no hay un ser humano de adentro. Fíjate que es más complejo que hacer este tipo de trabajo, hacer ilusión en la oscuridad. ¿Vale? Y el tirolesa te dé miedo. Sí. ¿Viste? Yo trabajé mucho tiempo Sí. en altura, inclusive. Y de repente entré en pánico y no podía. Hasta, bueno, me terminé largando de... Ya estaba ahí. Vamos. Ya estaba ahí. Está bien. Me largué, pero me quedé Sí. asustada. No, por eso también funciona, digamos. El mecanismo del miedo es un mecanismo primigenio que lo que te dice es que nosotros futurizamos. ¿Qué quiere decir? Vos estás adentro de una cueva, vamos a los antepasados allá. Adelante. Ahora, no estamos acá. Vos en una cueva, está todo oscuro, vos no sabés qué hay. La mayoría de los depredadores están pensados, están construidos para cazar en la noche por la visión, el cuerpo, etc. Nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es sabia en cierta forma algunas cosas de la naturaleza. Nosotros dormimos a la noche. Y como nuestro cuerpo no está preparado para la batalla con otros seres, ¿sí? No somos depredadores de ese nivel, nos metemos en una cueva y ponemos la piedra. Y todo lo que no conocemos o es oscuro, tememos. Porque nada más disuasivo que el miedo, algo que funciona en distintos niveles, corporal, emocional, psicológico, como un shock de adrenalina entre otras sustancias que decir, o peleo o corro. Y eso a veces se extrapola a todas las cosas que nosotros vemos la oscuridad, lo voy a decir la oscuridad, lo oscuro es lo que no veo, lo que no comprendo, lo que no sé qué hay. Si todo lo oscuro, lo distinto, nos da miedo. Gente que no entendemos nos da miedo a eso, porque representa lo oscuro. Y eso es donde vos sacás el objeto de sacar el monstruo y pones otra cosa. Suena fácil, digamos, por eso que hay veces que hay ciertos personajes de ficción que están ficcionados, digamos, que generan ese resquemor, porque son personalidades que no han hecho a conocer y están trascienden el misterio. Dicen que trabaja varios personajes así. Digo, si no pasa que el personaje este me dio miedo, decir, que nunca hizo nada malo, ¿no? Y a veces juegan con estos primigenios, del no saber, del no conocer, y como no está, es algo heredado, ¿viste? Como no está oscuro, tememos, por la duda. Mejor tenerle miedo, digamos, que confianza. Yo creo que la parte del terror funciona con eso. No es tanto el monstruo, el bicho. Es la sensación. Es la sensación. Porque fíjate cómo fueron evolucionando. Esto es una apreciación personal, no soy un teórico del terror, digamos. Fíjate, en mi opinión, cómo fueron evolucionando los vampiros. Cada vez son otra cosa y menos vampiros. Antes venía, te salían los dientes y decías, ¡guau! Estaba en el horno. Pero estaban a la noche, igual a la noche, que era terrible, digamos.
a medida que fueron evolucionando las figuras de los vampiros, cada vez más multitasking, ¿viste? Ya salen de día, ya vuelan, ya flotan, se transforman. Parece que lo único que falta es que chupe la sangre a Wi-Fi, ¿viste? Como que necesitan más elementos para generar ese mismo temor, ¿no? De hecho, yo creo que estamos ante la ausencia de monstruos nuevos que generen temor. Yo tengo una historia ahí más o menos que estoy armando. Sí. Yo en la pandemia tuve dengue y quedé muy mal físicamente. ¿En la de COVID tuviste dengue? Sí. Ok. Bueno, desarrollé una enfermedad autoinmune que tiene las mismas características que los vampiros. El ajo les hace mal, el sol les hace mal. Yo tuve que trabajar de noche al volver a la presencialidad. Fotosensible, digamos. Sí. Tengo que estar cubierta todo el día en la piel, mi piel tiene que estar cubierta todo el día, si no me genera dolores. Entonces la historia que yo estoy tratando de que quizás no es terror, pero sí es algo un poco más cómico, tragicómico, de un vampiro que se queda sin trabajo y hace lo que yo hago, por ejemplo, la tanatoestética, por ejemplo. Está cerca del... ¿Y los poderes no llegaron? Lo uso. Por esa parte nomás te tocó. Es gracioso porque ella no se ve en el espejo, porque es vampiro. Entonces, ¿cómo se maquilla? Va a la entrevista de trabajo y ella quiere ir maquillada porque obviamente va a dar una mejor impresión, pero se maquilla horrible. Entonces, se va a la casa fúnebre y se presenta para la entrevista y le miran y es un espanto cuando está todo mal maquillada. Ahí tiene una función de género. Y bueno, y entonces el dueño de la funeraria le mira así y le dice, ¿y no vino nadie más para la entrevista? No, jefe, no vino nadie más, es ella nomás. Y bueno, vamos a contratarla porque tenemos mucho trabajo. Bueno, ella se va y empieza a trabajar con la tanatoestética y las muertes se le empiezan a botar de risa. Esta no va a venir a maquillarnos. Y bueno, tiene charlas por ahí por ejemplo, con las personas fallecidas y todo. Todavía no sé cómo terminarlo, está en proceso. Bueno, está esto que hablamos, que es el hecho del desarrollo de nuevas capacidades de la figura del vampiro anterior. Quizá en este giro de donde se puede comunicar con seres muertos, no sé si había algún motivo así, creo que no, creo que sí. Pero está bueno porque la ficción la ponés vos, digamos. Claro. Mirá qué interesante que sería que empiece como algo bien de terror y después se vaya girando lo cómico. Claro, porque encima ella queda sin trabajo y justo con los últimos pesitos que tenía se pide una pizza. Ya en ese entonces el vampiro ya comía, digamos, o sea, ya no es más sangre. De hecho, la enfermedad autoinmune lo que hace es bajarte los niveles de vitamina D. Porque al no exponerte al sol no lo puedes generar. Y bueno, tienes que tomar, yo por ejemplo tengo que tomar vitamina D sintética. Y en el caso del vampiro tendría que tomar sangre, porque ya viene enriquecida con vitamina D. Bueno, la cuestión es que con los últimos pesos que tiene se compra una pizza y no se da cuenta que era una casa italiana y le ponen ajo. Pisa la pizza. Y dice, bueno, mañana me voy a ir a esta entrevista porque se había quedado sin trabajo en una florería. Trabajaba en una florería de noche, muchos velorios siguen por la noche. Sí. Y bueno, yo trabajaba en la florería, pero el problema que tenía era que le daba alergia a las flores. Entonces, para mudarse le salían los colmillos, se le notaban. Y no había forma de esconder eso. Entonces, bueno, todavía no sé cómo terminar la historia, pero es medio tragicómica, es un poco mezclada con mi historia también. Yo creo que podés poner algunos elementos de terror también ahí, ¿viste? Naturalmente es muy probable, no sé qué dirá Adriano, de ese ambiente que tenemos de esos géneros ahora mestizos, en algún momento impera más uno que el otro, ¿viste? Claro. Vos agarrás, ponés Netflix y encontrás categorías y vos decís, ¿de dónde sacan esta categoría, señor? Dice, antes era terror,
fantasía, ciencia ficción y ya está. Ahora son películas que te impactarán emocionalmente si lo miras un domingo a las 3 de la mañana. Nos hemos elegido esto para vos porque hay 3 personas de color. Así les saqué una foto. 3 personas de color jugando al básquet. ¿De dónde sacan estas categorías? Y también se ve cuando vos vas a la librería, antes las librerías eran clásicas en ese sentido. Por ahí tenías la categoría historia, filosofía, ahora tenés novela juvenil, terror. Bueno, me estoy acordando ahora de alguna, pero es subcategoría. Y si la siguiente es una, ¿viste? La tragicomedia, digamos. Claro. Y en algún mundo esa tragicomedia terrorífica, sin romper la verosimilitud, lo puede hacer terror y humor. Yo creo que le faltaría el inicio de su por qué ella es vampiro. Por ejemplo, cómo se convirtió, de dónde viene. O capaz no le pones nunca eso y dejar una tensión en el cuento. O en la novela, le puedes dejar una tensión sin que sea algo necesario para la historia. Lo puedes dejar, porque muchas historias que empiezan, como decirte, media res. Puedes tener la historia que empieza en media res, pero puedes hacer eso con el argumento, ¿viste? No sé si vos qué pensás. Yo creo que no es necesario el origen. A esta altura, que es lo que decía la combinación del género, digamos que queer, no demanda ni siquiera de obligación. Tenés un vampiro, tienes estas cuestiones, mientras los verosímiles funcionen, que vos veo que está marcando bien, no se falta más. El giro del final quizá es como dice José acá, quizá encuentres el final cuando le encuentres el tono que quiere dar el giro. Puede ser para el terror, ¿no? En algún punto ¿por qué? Porque vos tenés, lo que sucede a mí me parece que vos tenés un personaje que en el interior no tiene conflicto. Claro. Entonces ahí está el conflicto. Por ejemplo, se nos acaba de ocurrir así, no significa que tenga que hacerlo. ¿Qué tal si hay un Van Helsing que de repente descubre que la persona que andaba buscando es como Van Helsing sin motivación, se da cuenta que ese día que esta chica tiró la pizza de agua con ajo es la vampira que necesitaba, porque ya no hay más vampiro en el mundo. Claro. Hacia el final el encuentro entre la vampira y el Van El Helsing. Némesis. Y capaz que el Némesis igual. Sí, el Némesis, digamos. Pero que capaz que le pasa lo mismo, digamos. De lo de Vuelo al Terror, por ejemplo, la historia, o no, qué sé yo, termina teniendo un tono cómico. O sea, probablemente el problema de la historia que está ahí, digamos, si se está acá, porque debería preguntarle todo el conflicto del personaje. ¿Qué conflicto se puede encontrar? Está todo bien establecido, pero no hay movimiento. No. Para que haya movimiento debe haber conflicto. Es como la O presentación. sea, el conflicto se resolvió desde ese trabajo. ¿Me explico? ¿Cómo? El primer conflicto que la tenía, que en realidad es la máquina que pone en marcha la historia, y cuando ella consigue el trabajo. Es un falso conflicto, en realidad es la palanca que pone en marcha lo narrativo. Pero dentro de lo narrativo, el hecho de que empieza a jugar con los muertos es un detalle más dentro del esquema de la historia. Lo que tiene que pasar es qué conflicto puede tener ella que lleve, digamos, al clímax y el desenlace, a la solución de la historia de ella. Y está. Y ahí es como que va a tener que empezar. Probablemente, por ejemplo, una forma sería, bueno, yo pensando, establecer una relación con el esquema clásico, digamos, de Drácula versus Van Helsing. Por ahí termina enamorado. ¿Quién sabe? Digo, Van Helsing viene con la intención de matarla, pero después resulta que le gusta. Vamos, ¿qué apreciaciones tiene esta primera charla? ¿Qué encuentran ustedes como gozo de toda esta discusión y lecturas en torno al cuento de terror? ¿Qué parecen, por ejemplo, les interesa a ustedes como lectores o como escritores? ¿Qué les gustaría ver mañana? Técnicas, más cuentos, más análisis, traer algo de ustedes. ¿Iban a traer algo de ustedes o no? Mirá un poco, ¿sí? Sí, sería bueno, a partir de esto, por ejemplo, si ustedes tienen ideas, esbozos, como por ejemplo con que nos traigan, y vamos trabajando, para que estamos acá, sí, pues
cierta práctica, vamos a poner al servicio de ustedes esa posibilidad de hacer una clínica y bueno, plantear, bueno, a ver cómo se puede resolver esto, qué opciones podríamos hacer. Estaría bueno mañana trabajar con textos nuestros. Una cosa me quedó dando vuelta a la cabeza y creo que es un desafío para todo aquel que escribe, que a veces estamos tentados en el ámbito del terror a detallar cosas para que vea el lector, para generar miedo, pero ahí es como vos mencionabas, es que el veneno está en otro lado. Lo que mata no es lo que uno piensa, digamos. Es como que a veces cuesta por ahí callarnos ahí. No, es que es de recorte y es de técnica, porque la ansiedad también gana mucho. Vos pensás que tenés que generar un estado de tensión en el cuento, en este caso en el cuento, pero tenés que aprender a manejar esa tensión. Y confiar también en lo que ya tenés a mano. La cosa es que lo está armando un reloj, no está armando una cosa. Claro, pero aparte de eso, ¿sabés qué, Adriano? También el hecho de decir, bueno, volvemos a lo culinario, ¿verdad? Cuando vos estás preparando un plato y lo haces tantas veces el mismo plato y lo practicás, en algún punto pierde el gusto primigenio, ese la primera vez que lo probaste y dijiste fantástico. Esto también tiene por ahí el escribir terror, que vos vas escribiendo y en algún punto ya no te genera el impacto, pero lo tenés que crear igual que sos vos el que está armando el planeta. Y es donde entran por ahí los lectores beta, alguien que no sabe el tema, alguien que escribe, alguien que no escribe, para darle y decirle, che, ¿qué te parece? Y tenés sensaciones que te dicen, mira, me parece horrible porque no dejé de pensar en lo que escribiste, me parece terrible. Y es fantástico, eso. ¿Sí? Porque es el impacto que está buscando. Difícilmente alguien que escribe y tiene el tema te diga algo así, quizá otra persona que no gusta tanto del terror, de lo ominoso, etc. Y es una buena respuesta. Ahora, en esta creación del mecanismo puede pasar que algún pierda el efecto, pero tenés que trabajar, ¿viste? Vamos. Chicos, mañana, ¿sí? Traigan a las 5, traigan textos No, a las 4. ¿A las 4 mañana? Mañana a las 4, perdón. 4 a 6. Bien, traigan textos suyos cortitos, de 2 carillas, 4, como para ponerlo en una forma. Y lo leemos acá y lo vamos viendo. ¿Les parece? Sí. Inviten a sus amigos y a sus demonios.